¿Se acuerdan de este momento? Un hombre tetrapléjico vuelve a caminar. Fue hace 5 meses en Suiza. Ahí está Santiago Ramón y Cajal. Sin él no hubiera sido posible. Él empezó a entender el cerebro a finales del siglo XIX y explicarlo a los demás con un microscopio tan sencillo que hoy nos parece de juguete. Todo eso nace de Cajal y de su escuela, y es lo que se quiere rendir tributo aquí, al hombre, al científico y al intelectual. Fíjense ahora en este dibujo, también es suyo. Tenía 27 años y era interino de anatomía en la Facultad de Medicina de Zaragoza, esa misma facultad que hoy inaugura este espacio permanente, con parte de sus objetos. Entonces asombró su habilidad con el trazo. Hoy este atlas anatómico está considerado una joya. Quien lo dibujó recibió con 50 años el Premio Nobel de Medicina. Hay que proteger la formación y la investigación en todos los lugares, porque no sabemos dónde va a surgir un genio. Si no tenemos un ecosistema que permita que los genios surjan, que los Cajales surjan, seremos un país que perderá mucho. El espacio Cajal rinde homenaje al investigador y al hombre, curioso, ávido de aprender y entender la vida. No podemos preguntarle por los avances en la vacuna contra el Alzheimer que hemos conocido hoy, pero sí sabemos lo que nos diría.